Histor, Revista de Historia Internacional, año 16, número 64, primavera del 2016. Maoísmos en la historia. Maoísmo ascendente y represión del FBI en Estados Unidos, 1968-1978, Aaron Leonard y Conor Gallagher. El Partido Comunista Revolucionario con orgullo lleva el estandarte del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, y se basa en su aplicación a la lucha revolucionaria en Estados Unidos. Programa fundador del Partido Comunista Revolucionario, 1975. El RCP, la RSB y sus grupos principales, identificados como el BBAW, el UWOC y la USPFA, representan una amenaza de primera magnitud a la seguridad interna de Estados Unidos. Reporte del FBI sobre el Partido Comunista Revolucionario, 6 de septiembre de 1976. En la abundante literatura sobre la época de los años 60 en Estados Unidos, existe una notoria falta de reconocimiento, por no hablar de un examen profundo, de la que puede afirmarse que fue la corriente política radical más coherente que surgió en ese tumultuoso periodo: el maoísmo revolucionario. En su lugar, la narrativa del radicalismo de la época gira en gran medida en torno a un conjunto definido de actores: el Partido Pantera Negra, los Estudiantes por una Sociedad Democrática, los hippies y los Weathermen. Que estos grupos tuvieran su propia relación específica con el nuevo movimiento comunismo, en sentido más amplio, es algo que se ha omitido en gran medida de los estudios populares y académicos. Con respecto al componente maoísta, si es que se menciona, generalmente se le desestima al hablarse de él como una acotación o relegarse a notas al pie. Esto concuerda con el firme anticomunismo y el rechazo a ver el marxismo como una filosofía legítima que domina el entorno intelectual de Estados Unidos. En contraste, ni la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, ni ciertos comités en el Congreso o el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal fueron nunca tan desdeñosos. Para ellos, la llegada del maoísmo a Estados Unidos fue el objeto de atención continua e implacable. Esto fue más cierto en el caso de la Unión Revolucionaria, que después se convertiría en el Partido Comunista Revolucionario de los Estados Unidos, la organización maoísta más grande que surgiría en Estados Unidos. Como el FBI, con el debido temor, notó en el otoño de 1976. La magnitud de la amenaza que el RCP y sus grupos principales logren sus objetivos o se organicen y derroquen al gobierno de Estados Unidos por la fuerza y violencia requiere una vigilancia constante en aras de que cumplamos nuestras responsabilidades de seguridad nacional. Aunque había un elemento de exageración en esto, no en menor medida para justificar legalmente la extraordinaria atención que le estaban otorgando a este grupo, era una exageración fundada en una preocupación real. Aquí el contexto es importante. Si bien la UR, el RCP, nunca alcanzó el nivel organizacional del Partido Comunista de Estados Unidos, CPUSA, por sus siglas en inglés, aquel surgió de una situación que veía el desorden y la insurrección urbana como nada jamás experimentado en Estados Unidos. De ahí el peculiar interés por aquellos encargados de proteger el poder de las élites gobernantes en Estados Unidos. La historia de la RU, el RCP y su haber del FBI es una historia de dos entidades en lucha, pero conectadas.
Más que eso, es una historia que constituye una pieza faltante central necesaria para entender mejor la historia de la tumultuosa época de los años 60-70. El legado de los 60. La Unión Revolucionaria vio la luz a partir de un conjunto sin precedente de fuerzas y sucesos en la bahía de San Francisco. Su núcleo dirigente había resistido los embates represivos del Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso a principios de los años 1960. Estaba al centro del movimiento Libertad de Expresión que surgió en la Universidad de California en Berkeley en 1964 y tenía relaciones de trabajo cercanas con el Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa que se había fundado en Oakland, California en 1966. El arquitecto organizacional de la Unión Revolucionaria fue Leibel Bergman, descendiente de una larga línea de eruditos rabínicos, un matemático, ex miembro de la Junta de Planeación del estado de North Dakota y alguien que en la juventud se volvió miembro del Partido Comunista de Estados Unidos. Al lado de Bergman había personas como el activista antibélico y veterano del movimiento Libertad de Expresión Steve Hamilton, el partidario de las Panteras Negras y también veterano del movimiento Libertad de Expresión Bob Avakian, el especialista en Melville y profesor de la Universidad de Stanford radicalizado H. Bruce Franklin. Había junto a ellos alrededor de una docena más de personas, una mezcla de viejos comunistas y activistas estudiantiles recién acuñados, incluyendo a Larry Harris, Shane Franklin, Mary Lowe, Barry Greenberg, Gert y Dick Alexander y otras. También había entre ellos un informante del FBI en sus inicios que estuvo presente en la tercera junta de la organización en abril de 1968 y que llegaría hasta el comité ejecutivo más tarde este año. Aunque la escalada de los años 60 fue el tumulto del que surgió este grupo, la génesis política específica de la RU tuvo sus raíces en el cisma sino-soviético que maduró por completo en el mismo periodo. Específicamente Leibel Bergman, que había sido un comunista leal desde 1937, rompió con el CP-USA a principios de los años 60 y se inclinaba hacia el lado maoísta de esa división. Con ese fin viajó a China para vivir los años críticos de 1965-1967 y regresó a Estados Unidos de acuerdo con el FBI para cumplir una misión. Su razón para volver a Estados Unidos era que había prometido a sus amigos, los chinos, que haría un trabajo para ellos que consistía en la selección de cuadros juveniles para entrenar y mantener en reserva para el uso futuro de China. De acuerdo con las afirmaciones de Bergman, los cuadros juveniles debían elegirse entre la juventud más prometedora en Estados Unidos que reconociera la corrección de la posición china y desearan participar para traer el verdadero marxismo-leninismo a Estados Unidos. Aunque la validez de esta caracterización requiere contextualizarse en su fuente, corresponde con el hecho que el comunismo chino a mediados de los años 60 se encontraba en una feroz contienda con el comunismo soviético y la maoísta República Popular China buscaba erigir un contrapunto antirrevisionista al modelo soviético del comunismo en países alrededor del mundo. Construir una entidad sólidamente maoísta dentro de Estados Unidos era algo que los chinos definitivamente apoyaban. Considerando lo anterior, el surgimiento de la RU comenzó como una competencia con lo que hasta ese momento había sido la principal fuerza maoísta en Estados Unidos, el Movimiento Laborista Progresista, que se había convertido en el Partido Laborista Progresista, PLP.
Este era un grupo fundado por dos ex miembros del Partido Comunista, Mort Scheer y Milt Rosen, que habían sido expulsados del CPUSA en 1961. El laborista progresista inicialmente adoptó el maoísmo, pero a finales de los años 60 estaba en una senda que lo llevaría a acusar a Mao de revisionista. Berman, que se asoció brevemente con el PLP, rápidamente desarrolló una posición antagonista. Leibel Berman fue vehemente en su condena del PL y afirmó con fuerza que es necesario atacar y destruir al PL como el partido en Estados Unidos que representa la línea comunista china. El punto clave de la confrontación entre los dos grupos fue lo que en aquel momento era la organización estudiantil radical más grande en Estados Unidos, Estudiantes por una Sociedad Democrática, SDS. El SDS contenía en su interior un caparazón amorfo del universo de distintas tendencias políticas de izquierda, todas ellas compitiendo por niveles de influencia. Entre ellas, las principales eran el Partido Laborista Progresista y la dirigencia de la Oficina Nacional, quienes después conformarían los Weathermen. En esta disputa, y sin que lo supieran Berman o el resto del SDS, estaba el papel de un informante de la RU, el FBI y, con la mayor probabilidad, informantes similares dentro del PLP, que proveía de información sobre la confrontación RU-PLP. El FBI aprovechaba esta información como parte de su objetivo de destruir al SDS. A través de sus contactos con periodistas, plantó una historia en el Chicago Tribune donde afirmaba que la RU planeaba intentar capturar de forma organizacional posiciones claves del grupo en su convención de junio. Esto con el objetivo de provocar un ambiente más fragmentado. Aún más reveladoras fueron las instrucciones del FBI a sus informantes de apoyar específicamente a la Oficina Nacional, los futuros Weatherman, en contra del PLP en la convención del SDS de junio de 1969. El cálculo cínico del FBI se describe explícitamente en un memorándum del seguimiento. La convención sí dio lugar a una separación del SDS, teniendo como resultado que se obligara al PLP a formar su propia organización, Rump Organization. El SDS, como el pilar del nuevo movimiento de izquierda, está ahora seriamente dividido y, en esta medida, debilitado. A la fracción de la Oficina Nacional se le está forzando gradualmente a adoptar una posición de extremismo militante que esperemos que los aísle de otros elementos de la comunidad libertaria y produzca su completo descrédito a los ojos del público estadounidense.